A continuación tenemos a la doctora Carolina Martínez, quien es ingeniera agrónoma de la Universidad de Nariño, magíster en Biología Molecular y Celular de Plantas de la Universidad Politécnica de Valencia de España, doctora en Biología Vegetal y Biotecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. En la actualidad, la doctora Carolina es investigadora en la Universidad de Nariño con énfasis en la producción y protección vegetal, biología celular de plantas y programas de mejoramiento genético y multiplicación de germoplasma a nivel de investigación. Su conferencia se titula Variabilidad genética de papa en el departamento de Nariño. Agradecemos su recibimiento. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero pedir excusas de parte del profesor Julio César Lagos, quien estaba invitado a hacer esta presentación, pero tuvo una calamidad doméstica y no pudo asistir. Buenos días, yo les voy a presentar algunos resultados y la metodología de nuestro objetivo, que es el objetivo número 2, que es el de obtener clones avanzados de papas, guatas y crollos eficientes a bajos niveles de fertilización y con buenas actitudes ante el estrés biótico, tanto por exceso como por defecto. Nuestra tercera actividad de nuestro objetivo fue la caracterización morfológica y molecular de la colección de trabajo de papa Solanum tuberosum de la Universidad de Nariño. Bueno, para entrarlos un poquito en contexto, hemos hecho una introducción, unos objetivos, una localización, una metodología, unos resultados y unas pequeñas conclusiones de los resultados de nuestra actividad. Bueno, los recursos fitogenéticos constituyen un patrimonio intangible un patrimonio de la humanidad muy importante, ya que nos aseguran que nuestros ecosistemas permanezcan en equilibrio y también que asegurar la alimentación del mundo. Si estos recursos se pierden por diferentes causas, pues estamos poniendo en peligro la alimentación de la población y también estamos poniendo en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Por eso existen diferentes actividades que nosotros podemos hacer como centros de investigación, como universidades y como Estado, para poder conservar esos recursos fitogenéticos. Dentro de estas actividades está la colección, la caracterización, la toma de datos, la evaluación de estos materiales para que nosotros podamos tener un conocimiento amplio de los diferentes genotipos o variedades o variantes de una misma especie que nos puedan generar a futuro alternativas para mejoramiento frente a los diferentes problemas de cambio climático, de clima, todos los problemas que se está enfrentando la agricultura en estos tiempos. La Universidad de Nariño como entidad tiene a cargo una colección de plantas nativas de papa del departamento de Nariño, las cuales han sido introducidas desde el centro de la papa del CIP desde Perú, repatriadas, y otras que han sido introducidas desde la colección central colombiana desde Cuerpo Ica. Aquí tenemos una figura donde podemos ver la cantidad de semilla que existe tanto en el centro de Cuerpo Ica en Tibaitatá, que son 1980 números de accesiones, de los cuales la Universidad de Nariño cuenta con 76 de ellos, y aparte el restante de las variedades pues han sido colectadas en diferentes sitios de Nariño. Tenemos, el material extranjero hace referencia a los introducidos y hacen también referencia a variedades comerciales obtenidas
extensiones de agricultor y variedades que también se han perdido. Todas esas están en los centros de investigación y en los centros de conservación. Nosotros ahora mismo no somos un centro que mantenga las colecciones completas, solamente estamos así para el proyecto hemos tenido pues esta actividad de multiplicar, conservar, evaluar los materiales que aquí tenemos. Bueno, los principios fundamentales para el mejoramiento de un banco de germoplasma pues es la identidad de las accesiones, el mantenimiento de la variabilidad, el mantenimiento de la integridad genética, el mantenimiento de la sanidad del germoplasma, la seguridad física de las colecciones, la disponibilidad y el uso del germoplasma, la disponibilidad de la información y la gestión proactiva de los bancos de germoplasma. Todo esto con el fin de conocer lo que tenemos en los bancos y utilizarlos para futuros trabajos de investigación y como tal conocer si tenemos duplicados, qué diferencias existen entre ellos y de esta manera conservarlos de una manera organizada y con información concreta. Bueno, para nuestro trabajo nosotros hemos definido unos descriptores tanto cualitativos como cuantitativos. ¿Qué son los descriptores? Son características de la planta que sean fáciles de medir, fáciles de identificar, que no tengan una influencia exagerada del ambiente y que estén manejados por pocos genes. Dentro de estos, por ejemplo, está la flor, el tallo, las hojas. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Identificar cada individuo, o sea, si las diferencias que existen entre ellos y si es único dentro de la colección o si existen otras accesiones similares y cómo se las puede manejar. Molecularmente también existe una forma de hacerlo. Esta forma es ya a partir en el ADN, pues existen secuencias las cuales ya vistas más en físico, nosotros podemos ver diferencias en tamaños de ADN, lo que nos da una visión de qué genotipos difieren unos de otros. Más adelante les voy a hablar un poquito de esto. Bueno, el objetivo de esta actividad, como les contaba, era caracterizar la colección de papa criolla de la Universidad de Nariño, identificar duplicados, completar una base de datos morfológicos y útil en trabajos de mejoramiento. Además, también se hizo una caracterización agronómica, donde se tuvieron en cuenta variables como plantas resistentes o susceptibles a fitóptora, a bajos niveles de fertilización y bueno, otros aspectos que son importantes en el cultivo de la papa, pero principalmente fueron esos dos. El trabajo se llevó a cabo en Botana, en el municipio de Pasto, a 2.820 metros de altura. La metodología que se utilizó, bueno, primero establecimos un proceso de recolección de datos de pasaporte de todas las accesiones. Se utilizaron 62 introducciones, de las cuales pues todas son papas criollas y posteriormente se hizo un establecimiento de lotes en Botana, donde se multiplicaba el material y donde se tomaban los datos de la caracterización. A la par pues se hacía el mantenimiento del cultivo y aparte de esto todo el material que se encontraba en campo se lo llevó a in vitro para asegurarnos, para tener un soporte de cada genotipo, por si hay una helada, una sequía o una enfermedad que nos acabe con el material que tenemos en campo, pues nosotros podemos tener un soporte en material in vitro, el cual posteriormente nosotros luego lo podemos sacar a campo haciéndole un proceso muy sencillo. Se consolidaron 32 descriptores, los cuales se tomaron de la Universidad Nacional, del CID y del IPI, ahora llamado Bioversity. Entonces se estandarizaron descriptores de tubérculo, de raíz, de tallo, de flor, de fruto y de hoja.
La toma de datos pues, se hizo en campo y en laboratorio. Algunos datos pues, se tenían que tomar obviamente en campo para no destruir la planta, que siga su proceso fisiológico, y otros se tomaron en laboratorio, como son los de hoja y los de fruto, porque necesitábamos pues, equipamiento más especializado para hacerlo. De cada órgano se tomaron, o sea, se hicieron 10 repeticiones por flor. Las 10 repeticiones luego se las estandarizaba, se las categorizaba y se hacían los promedios para variables cuantitativas y la moda para variables cualitativas. Se sistematizó los datos en unas bases de datos bastante extensas. Bueno, algunos resultados que obtuvimos, se los voy a presentar a continuación. De las 62 genotipos que tuvimos, habían 21 de Kumbal, con unas diferencias en metros sobre el nivel del mar, pues algunas muy extensas y otros no tan extensas, para indicarles que lo que necesitamos en los bancos de germoplasmas es variabilidad, tanto variabilidad fenotípica como genotipo. Entonces, si nosotros, no es de ley, pero si nosotros tenemos introducciones de sitios diversos, lejanamente pues, relacionados, vamos a encontrar más variabilidad entre ellos, que es una de los factores fundamentales de los bancos de germoplasma. Pudimos encontrar en Pasto, por ejemplo, 31 introducciones de Huachucal 3 y de Córdoba 7. Las características de planta y tallos pues, se tomaron en campo. Se pudo ver una variabilidad muy grande en tallos, en estructura de la planta. Los más característicos eran plantas de crecimiento semierecto y de arquitectura y de una arquitectura más bien baja. En hojas y flor, pues aquí podemos ver algunas imágenes. Las variables la variabilidad en hojas fue muy grande. Se tenían variables tanto en color, forma como en textura de la hoja, y en flor, en color, en forma y en color y en forma, tanto del cáliz como de los receptáculos. Bueno, aquí podemos ver una filmina donde nos muestran los diferentes colores de la flor, que luego estos fenotípicamente están asociados con características de producción, con características de ya al momento de cosecha. Entonces es muy importante tener en cuenta estos descriptores que al final están reflejados ya en tubérculo. Estas son unas imágenes de hoja, de las cuales podemos ver muchísima diversidad. Se tomaban de la parte central del tallo en un periodo de 75% de floración, lo cual nos aseguraba pues, tener una identidad fisiológica pues, más o menos igual. Bueno, aquí tenemos una fotografía de las características del tubérculo, donde se puede observar pues, que hay muchísima variabilidad entre los genotipos, tanto en precocidad como en forma. Y estas fueron como la conclusión, los principales grupos que se formaron después del análisis. Se formaron 3 grupos que se identifican por las siguientes características. Aquí las podemos mirar. El grupo número 1 se caracterizó por la madurez fisiológica de entre 120 a 149 días, la forma del tallo angular, con alas de tallo onduladas y anchas, hojas con LPs y color verde claro, floración corta y duración con alto aborto de botones florales, cáliz color moderado y oscuro y estigma con forma capitado. El grupo número 2, donde se registraron 24 introducciones,
un estado de madurez fisiológica rápida, menor de 90 días, tallo de colores combinados en tonos morado y verde, con altas alas rectas y angostas, hojas en 4 o más pares de foliolos laterales secundarios sobre peciolos y floración de duración media y escasa floración en forma de pentagonal, colores púrpuras y morados. Y el grupo número 3, una madurez fisiológica de los 90 a 120 días, tallos en un solo tono morado, hojas con 2 pares con interojuelos, foliolos insertados en el raquis y plantas que no presentan inflorescencias o cuando las forman tienen pocos botones florales y a bordo de los mismos, pedúnculos largos y superiores a los 13.4 centímetros. Entonces aquí podemos ver que nuestra colección está caracterizada en estos 3 grupos, los cuales a posteriori se van a relacionar con los datos de rendimiento, de floración y también con los datos que se obtengan en el objetivo 3, que son ya más datos de post cosecha y de procesamiento, con los cuales vamos a poder tener unos resultados más concretos, que podamos relacionar tanto las formas con la parte agronómica, morfológica, molecular y de procesamiento. Posteriormente, al mismo tiempo se hizo una caracterización molecular de la colección. ¿En qué consiste la caracterización molecular? Pues todos los organismos vivos en su ADN tienen diferentes sitios de repetición de bases. Entonces en el genoma se insertan o se ubican en diferentes sitios, lo que nos da lugar a nosotros a tamaños de moléculas diferentes entre unas y otras genotipos. Esto nosotros lo podemos ver en laboratorio muy fácilmente y muy visualmente podemos distinguir si un genotipo es diferente de otro genotipo. Entonces, ¿para qué nosotros queremos tener variabilidad genética? ¿Para qué a nosotros nos sirve la variabilidad genética en un programa de mejoramiento? Nos sirve para poder elegir de estas introducciones cuáles nosotros podemos utilizar que no estén relacionadas cercanamente filogenéticamente y poder escoger para hacer procesos de mejoramiento. Dentro de esta variabilidad nosotros podemos encontrar características de resistencia y tolerancia a plagas, que es una de las más importantes, buen comportamiento a factores abióticos o estreses y productividad. Nosotros aquí en esta diapositiva, para las personas que no han visto la parte molecular de los análisis, lo que nos indica son diferentes tamaños de secciones del ADN. Entonces aquí podemos ver que este individuo es muy diferente a este, y en este momento nosotros podemos eliminar o dar un genotipo como diferente al otro para conservarlo en el banco, porque esto nos genera costos también tener en bancos de germoplasma, mantener genotipos iguales. Entonces, nuestro objetivo fue caracterizarlo molecularmente para tener información de estos, y aparte de eso para eliminar duplicados. El análisis se hizo en la Universidad de Nariño, en el Laboratorio de Biología Molecular y Celular de plantas, y la metodología que fue a partir de la colección de trabajo de la Universidad de Nariño. Nosotros seleccionamos bayas, las cuales se llevaron al laboratorio, se hizo una germinación de las semillas in vitro y obtuvimos las plántulas in vitro. Como ustedes saben, las papas son plantas alógamas de polinización cruzada, y vamos a tener genotipos de una segregación de plantas desconocidas, lo cual nos pudo haber generado un aumento de la variabilidad de nuestro banco, que era lo que buscábamos, porque no teníamos muchas papas o mucha disponibilidad de genotipos.
En el laboratorio se realizó el proceso de extracción de ADN, el cual se compone de extracción del ADN, maceración, perdón, del tejido vegetal, la extracción, la cuantificación del ADN, la estandarización de la calidad del ADN, que es muy importante, la amplificación, que es el proceso de reacción en cadena de polimerasa, y un análisis de las bandas obtenidas. Esto fue lo que nosotros obtuvimos, fueron muchísimos geles como estos, los cuales nos indican, pues aquí he elegido una filmina que pues nos muestra muy fácilmente cómo identificarlas. Aquí podemos ver que este genotipo es muy diferente a estos de aquí, pero por ejemplo entre este y este no hay muchas diferencias. Entonces de aquí seguramente en el análisis final vamos a desistir de uno de estos dos genotipos. Nosotros teníamos 348 genotipos obtenidos a partir de semilla sexual, de los cuales pues necesitábamos quitar de encima pues muchas cosas que sean iguales. Luego posteriormente se sistematizó la información en unas bandas de presencia o ausencia, y se obtuvo información para que se introdujo en el sistema, en programas informáticos, los cuales nos arrojaron hubo los marcadores que utilizamos, fueron 4 marcadores RAMS, marcadores moleculares, los cuales nos arrojaron un árbol para papas criollas con 6 grupos. El 1, 2, 3, 4, 5, este de aquí, y 6. Entonces pudimos discriminar que todas las plantas que tenían las diferencias moleculares se podían también llevar a la parte fenotípica. Las conclusiones son que pudimos determinar que ningún genotipo fue igual a otro, con un rango de variabilidad bastante, o con una distancia genética bastante considerable como para no eliminarlos del banco, y que con base a los 4 marcadores RAMS de la universidad, la diversidad genética de la colección de trabajo pues tiene una gran magnitud, con la cual a futuros programas de mejoramiento pues nos va a servir mucho como para estudiarlos, porque estos genotipos no están caracterizados, y para obtener de aquí pues posiblemente variedades o genotipos con buenos comportamientos ante diferentes características de producción y de campo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Carolina Martínez, investigadora de la Universidad de Nariño, por su participación. Les recordamos, estamos terminando la primera parte de esta jornada.